Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Opinión Libre. El día hoy, lunes 14 de diciembre, tenemos un invitado muy especial. Tenemos al señor Johnny Lescano Anzieta, candidato a la presidencia de la República por el Partido de Acción Popular, ex congresista de la República y abogado de profesión. Con él vamos a tratar esta secuencia candidatos 2021 y vamos a hablar un poco de su plan de gobierno. Para ello lo vamos a invitar acá al estudio. ¿Cómo está? Buenas noches, un saludo para todos. Muy buenas noches, señor Lescano. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. Señor Lescano, vamos directo a la vena, porque el tiempo es corto. No sé si podría bajarle el volumen a su computador para que El no haya volumen. corte. Sí, vamos a ver, vamos a intentar. Porque... Bueno, ¿no se escucha bien? ¿O qué problema hay? Ya está, se le escucha bien, ya no hay rebote. Bueno, ahí le bajé. Entremos de lleno. Excelente. Entremos de lleno. Vienen las elecciones, abril se da la campaña, los números le favorecen y el señor Johnny Lescano es presidente de la República. ¿Qué es lo que van a hacer en sus primeros 100 días en lo que es seguridad ciudadana? Mire, yo creo que antes de entrar a las cuestiones específicas de las políticas de Estado, el Perú está sufriendo un asunto muy delicado. 6 expresidentes acusados de corrupción. Usted puede exponer la política de Estado más brillantes en seguridad ciudadana, en agricultura, en educación, en salud, pero si no se reinstaura la honradez y los valores en la política, estamos fritos. Porque ya hemos pasado como 6 gobiernos, pues efectivamente, después del presidente Belaúnde, y todos hablaban maravillas que iban a hacer con una serie de cosas y atender las necesidades, pero todos entraron a hacer lobbies, a hacer negocios sobre pretexto de gobernar. Yo le puedo decir entonces como una situación básica sine qua non, que es indispensable para gobernar, es reinstaurar las normas de buen gobierno que nos enseñaron los incas, que no son normas del pasado, sino que normas reconocidas por Naciones Unidas. Amaqueya, Amasúa, Amayuya, no ser ladrón, no ser mentiroso, no ser ocioso. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer, porque si partimos del medio camino, y no reinstauramos la honradez en los gobiernos, de nada nos va a servir hablar de seguridad ciudadana o de otro tipo de políticas de Estado que necesita el Perú. De tal manera que esa es una preocupación muy grande. El reto del Estado peruano es limpiar, sacar la pus. Está saliendo felizmente la pus. Hay que sacar la cantidad que hay putrefacción al interior del Estado, y no solamente en el Estado, sino en la actividad privada, como hemos visto, empresas coimeras, ¿no? Que corrompen a los funcionarios públicos. La coima se ha instaurado, pero como una institución. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar contra eso, mecanismos de control y una serie de cosas. Entonces, en primer lugar, eso. Si no hacemos eso, todo está perdido. Esto de que robe nomás, pero que haga obra, eso no es una receta para el Perú. Yo no pienso en instaurar en mi gobierno eso, porque sería una traición al pueblo. Sería prácticamente llevarlo al país a un desbarrancadero. Entonces, yo creo que punto principal, nosotros pensamos que ese es un norte indispensable que hay que alcanzarlo. Si la cabeza está bien, todo funciona. Si la cabeza está podrida, no funciona nada. Y es lo que ha pasado en los 6 últimos gobiernos, repito, después del presidente Belaúnde y la experiencia del presidente, corta experiencia del presidente Paniagua. Entonces yo creo que los valores morales, las normas de buen gobierno desde el punto de vista ético, es uno de los puntos esenciales para poder llevar adelante un país hacia el desarrollo. Si no, por gusto hablamos de educación, de salud, de alimentación, repito, de cualquier situación. Ahora, en el tema de la seguridad ciudadana, si usted alcanza esto, usted tiene que ser pues un gobernante honrado. Si el gobernante honrado está bien, decente, honesto,
todo camina bien. Seguridad ciudadana, obviamente hay que fortalecer a las instituciones que nosotros tenemos para poder darle seguridad a las personas que salen a las calles y en sus casas, porque la delincuencia también golpea en la misma casa, en la misma familia. Entonces, eso hay que fortalecerlo. Lo que hay que hacer es, obviamente, ver cómo están esas instituciones, cómo están conduciéndose los jefes de las policías. Ha habido una depuración de como más de 20 generales de la policía. El señor presidente Sagasti dispuso su pase a retiro y fiscales anticorrupción me dijeron que muchos de ellos estaban siendo investigados por la compra de mascarillas para pandemias sobrevaloradas. Y por eso también parece que los han pasado a retiro. Esa institución, consecuentemente, necesita darle, ¿no?, un enfoque absolutamente distinto del que está funcionando, ¿no? Y poderla controlar para que no haya corrupción. Los mismos suboficiales. Hace unos minutos leía un mensaje de un suboficial de la Policía Nacional. Me decían, hay 70,000 ciudadanos que están esperando que se gobierne bien. Yo no sabía de qué 70,000 ciudadanos, pero decía, ¿de qué 70,000 ciudadanos me habla este señor? Son los 70,000 suboficiales de la Policía Nacional que no reciben buenos uniformes, que no reciben el equipamiento necesario para poder luchar contra la delincuencia y, en fin, por eso se necesita una reorganización en la Policía Nacional para hacerla una institución obviamente más eficiente, que cuide a los ciudadanos, que usen bien los recursos. Vemos patrulleros que están destrozados en un año. En un año. ¿Cómo es posible que un patrullero esté destrozado, que ya no sirve en un año? No le ponen el aceite, hacen mal uso de los recursos económicos, y por lo tanto yo creo que punto uno, hay que darle una mirada para una reorganización a esa institución que se llama Policía Nacional del Perú, que está encargada de la seguridad de los ciudadanos y fundamentalmente atender la necesidad de los suboficiales, también de los oficiales, pero tienen que conducirse como buenos servidores públicos. Segundo punto, yo creo que el ejército, las Fuerzas Armadas, pueden colaborar con la seguridad ciudadana. En la pandemia ya lo hemos visto. ¿Quiénes han salido? Policías, claro, a quienes hemos agradecido y se han ahí jugado la vida estando ahí al frente en las calles, cuidando las ciudades, los caminos, los puertos, las carreteras, pero también ha salido el ejército. Y el ejército, sin ningún problema, ha puesto seguridad. Dice que no son especialistas en eso. Bueno, con una pequeña capacitación pueden también ayudar a prestar seguridad ciudadana a la gente en las grandes ciudades, en todos los lugares, porque el ejército lo puede hacer, ¿no? El ejército es persuasivo. Ahí el delincuente, donde va un policía o alguien armado que está en representación del Estado, no golpea. Entonces, yo pienso que ahí, punto 2, el ejército puede ayudar. Punto 3, rondas campesinas. Las rondas campesinas hacen un brillante trabajo allí, donde incluso hay policías. Las rondas los agarran a los ladrones, los amarran y los llevan a la policía, los capturan. Algunas veces se les pasa la mano, ¿no es cierto? Los castigan físicamente. Bueno, la cultura andina es así. La cultura andina es así, pero ponen orden. Y creo que esas instituciones hay que darles todas las facilidades para que puedan seguir ayudando a conseguir seguridad ciudadana. No solamente son los ronderos de Cajamarca, que creo que son organizaciones más fuertes en ese departamento, los rondores del norte, sino tenemos ronderos en todo el Perú. En mi tierra Puno hay ronderos. Han eliminado el abigeato, el robo de ganado. Ya no hay abigeato. Los ronderos, porque allí donde no está la autoridad o estando no es insuficiente. Los ronderos caminan muy bien, los ronderos imponen autoridad, los ronderos hacen cumplir las normas y protegen los derechos de los ciudadanos. Entonces yo creo que es una institución también que hay que comenzarla a proteger, que hay que comenzarle a darle las facultades para que colaboren más en la seguridad que los ciudadanos deben tener. Yo no soy muy partidario
de decir, oiga, hay que poner más penas más severas. Nosotros en el Perú, en nuestro país, hemos elevado las penas para un montón de delitos. No solamente delitos graves como la violación de niños, de mujeres, para una serie de delitos, el robo a mano armada, en fin, para una serie de delitos. No hay ningún resultado positivo. En todos los países del mundo se ha demostrado que elevar las penas no disminuye los delitos. Les pone cadena perpetua, no disminuyen los delitos. No hay disminución de delitos. Entonces, las medidas más importantes que los ciudadanos van a sentirse más seguros en las calles, en la ciudad, son las medidas preventivas y no necesariamente las medidas sancionadoras. ¿Que hay que ponerlas? Claro que sí, pero la experiencia demuestra que no hay mucha solución. Algunos piden pena de muerte. Tanto quisiéramos poner pena de muerte, por ejemplo, para los violadores de niños. Pero tenemos pactos internacionales. Pero además que los pactos internacionales no permiten reimplantar la pena de muerte, no persuaden. Los violadores van a seguir violando. Y no se gana nada porque una vida ya está malograda después de la violación. Hay que prevenir. Entonces yo en seguridad ciudadana haría esto, entre otras ideas. Bueno, voy a tomar de la pena de muerte lo que he comentado justamente aquí. Tuvimos a la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso y se planteó el tema de la pena de muerte, pero no estaba en la agenda parlamentaria de al menos este Congreso. Y definitivamente salir a la pena de muerte es salir del pacto de José, si no me equivoco, y es todo un trámite que demora bastante tiempo, pero no quiere decir que no se pueda hacer. No, sí se puede hacer. Y no Claro. saldríamos de los Claro otros que sí. que tenemos. Bien. Se puede dar. Sí. Sí. Sí, yo le diría, sí se puede hacer. Por favor. Sí se puede, uno se puede retirar del pacto de Costa Rica, pero yo le mentiría al pueblo. Si le voy a decir que saliéndonos del pacto de Costa Rica y reimplantando la pena de muerte, le voy a dar seguridad más al ciudadano, que todo va a ser una maravilla, que va a bajar la delincuencia de un día para otro. Le mentiría. Les mentiría. Simplemente sería matar a la gente, pero la delincuencia va a seguir golpeando. Lo que se necesita, repito, son medidas preventivas, que los delincuentes no golpeen, que los delincuentes no malogren vidas, que los delincuentes no maten, que los delincuentes no roben. Y eso pasa por las medidas preventivas y no las medidas que se imponen después de que el delincuente ya ha causado daño. Ese es mi punto de vista y creo que eso sería lo mejor para conseguir una buena seguridad ciudadana. Y algo adicional. Obviamente lo que usted dice es... Y le decía algo adicional. Lo que usted dice es correcto, es correcto. Y termino la idea para poder darle pase. Lo que dice es correcto y hay estudios al respecto de la pena de muerte. Justamente en Estados Unidos, Texas creo que es el único estado que todavía da ejecuciones públicas y no disuade, solamente elimina al sociópata. Es lo único que hace, pero no disuade a nadie. No disuade en algunos casos porque ya las personas tienen esta enfermedad y definitivamente no se disuade. Simplemente estas normas, esta pena capital, lo único que hace es eliminar al sociópata de la comunidad. Es lo único que hace. Y hay estudios al respecto. Pero, señor Lescano, usted tocó un tema muy importante en su alocución, que es la corrupción institucionalizada. Aquí voy a hacer un paréntesis al plan de gobierno que hemos tratado, porque se está dando una situación bastante particular en esta coyuntura actual. Tenemos un Congreso con congresistas de diferentes bancadas que tienen procesos abiertos ante el Ministerio Público, y algunos tienen sentencias consentidas. ¿Qué está haciendo su partido para contener o limpiar lo que está ocurriendo en este Congreso con estos congresistas? Porque el que está fiscalizando está siendo investigado, o sea, no hay una coherencia, no encuentro
Si estamos hablando de corrupción, estamos hablando de moral, de ética, de temas así, su partido dentro del Congreso de la República, ¿qué está haciendo? Caso particular, el señor Alarcón, ¿no? El señor Alarcón está con una acusación de lavado de activos, una acusación muy seria, y está fiscalizando. El señor Luna está en la Comisión de Defensa del Consumidor. Tengo entendido que también está investigando el lavado de activos y está pidiendo información de todas las personas a la Superintendencia de Banca y Seguros y a la unidad justamente que se encarga de investigar los lavados de activos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está haciendo su partido para limpiar o al menos medir con la al Ejecutivo y Congreso? ¿Qué está pasando? Mire, yo le puedo decir lo siguiente, yo soy congresista en el Congreso que va a terminar, lo que pasa que nosotros también luchamos para que se cierre ese Congreso, el Congreso, ¿no? 2016-2021. Entonces, nosotros estuvimos ahí y yo le puedo decir que nos enfrentamos a las mafias y a los corruptos en ese Congreso en luchas solitarias. Fui uno de los parlamentarios que los enfrentó al Fujiaprimo que blindaban corruptos. Blindaban corruptos. Ahí el señor Inostroza, los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y otros corruptos ahí estaban bien blindados. Porque al parecer el Fujiaprismo tenía pues cierta vinculación con ellos, ¿no? Algunos vocales supremos, fiscales supremos que están investigados en estos momentos. Entonces, yo le puedo decir eso, nos hemos enfrentado fuertemente y ahí estamos, debates parlamentarios, no me dejará mentir la población, nuestros compatriotas aquí en el Perú. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mire, yo salí del Congreso porque yo fui el primer parlamentario que pedía el cierre de ese Congreso y a Dios gracias se cerró, era muy peligroso ese Congreso y entró un Congreso complementario que es este que está actualmente en funciones, ¿no? Y bueno, yo no trabajo con la bancada. Yo, lamentablemente, nunca he sido convocado por el presidente del Congreso, que en ese entonces era presidente con militancia de Acción Popular, que tuvo la torpeza y la responsabilidad de hacer una vacancia y de aventurarse a una situación tan horrible como la que hemos visto y que el presidente Belaúnde nunca apostaba por esas cosas. Entonces, esta bancada se ha desviado totalmente de los postulados de Acción Popular. Incluso nosotros deslindamos con las acciones de esta bancada en hechos tan penosos como le acabo de decir, esta vacancia que nos costó 2 jóvenes muertos y varios que han quedado heridos y heridos de gravedad. Entonces, con esto quiero explicarle que yo no tengo ningún tipo de coordinación con esta bancada. Ellos han incurrido en una serie de irresponsabilidades, no han escuchado los postulados del partido, no han escuchado las recomendaciones de los órganos de gobierno de Acción Popular, de mi partido, que se les dijo, señores, no se metan con eso de la vacancia, porque está mal visto que un partido que se va a ver beneficiado, porque hay un señor de Acción Popular que va a hacerse cargo del gobierno, esté promoviendo vacancias. Y estos señores no escucharon nada. ¿Qué intereses habrá habido? ¿Qué cosas habrá habido? Y lo quisieron hacer todo lo contrario. Entonces, yo no he estado políticamente dando un consejo o participando de las acciones de esta bancada. Hasta ahora no tengo ningún tipo de participación, como repito, los señores nunca me han convocado. Creo que han convocado a otros militantes del partido que lamentablemente estuvieron haciendo un soporte técnico, jurídico, entre comillas, y que los llevaron al barranco que hemos visto en esas semanas, o en esos días, perdón, tan penosos, después de la vacancia del señor Vizcarra. Entonces, yo creo que en razón a eso, de tener una bancada que no ha seguido los postulados del partido, y es un partido democrático que siempre ha luchado contra los corruptos, como yo me permití hacer en el Congreso pasado, en el Congreso disuelto, en razón a eso se han hecho arrastrar por esa inercia, ¿no? La inercia en el Congreso de no juzgar a nadie.
Dice que hay más de 60 señores parlamentarios que tienen una serie de problemas, investigaciones en curso, y no se hace nada. El señor Alarcón que usted mencionaba, ahí está protegido. El señor Luna, también investigado por lavado de activos, y otros más. Hay otro señor, el señor Acuña, sentenciado, y que hasta ahora no se pone a disposición de la justicia. Bueno, se han quedado estos vicios, estas mañas del Congreso disuelto en este Congreso, donde se aplica muy bien pues esto que se llama otorongo no come otorongo. Otorongo no come otorongo. Una pena que la bancada no esté respondiendo pues a la altura de las circunstancias. Y eso lo hemos dicho en el Comité Político de Acción Popular. Nosotros no compartimos la forma como está llevando a cabo estas acciones, en muchas acciones la bancada. Y por eso he dicho, señores, la bancada de Acción Popular ahora tiene la responsabilidad de seguir los postulados y respetar la voluntad de la militancia del 29 de noviembre, donde se impuso una corriente totalmente distinta a la que se viene aplicando en muchos parlamentarios de Acción Popular, que están en el Congreso, congresistas de Acción Popular. Ellos ahora tienen que cumplir con lo que diga la mayoría, porque si no van a incurrir en responsabilidades. Porque si no, obviamente van a asumir una serie de responsabilidades que partidariamente lo tienen que hacer. Entonces, con esto le quiero decir que lamentablemente la gran mayoría de los parlamentarios de Acción Popular no están haciendo esta lucha que exige el pueblo del Perú contra los corruptos y poder a esos congresistas con problemas y con acusaciones de corrupción ponerlos a disposición de la justicia. Eso no se está haciendo, precisamente porque ellos lamentablemente no han estado trabajando conforme a los postulados y a las posiciones que tiene el partido. Entonces, esa es la explicación. Situación distinta a la que hemos tenido en el Congreso anterior, ¿no? Donde hemos hecho el esfuerzo de luchar contra las mafias. Definitivamente que es así. Y ahí viene otra pregunta, justo en ese tema. Si esto es así, ¿por qué el Partido Acción Popular, en su Comité Ejecutivo Nacional, no ha retirado o ha sancionado políticamente a estos correligionarios suyos, si están alejados de las normas y el sentir político? Tengo algunas referencias que hay dos alas fuertes dentro de su partido, obviamente son meras especulaciones, tal vez informaciones sin corroborar, de que sería la bancada, sus mejores asesores, el señor Díez Canseco y el señor Belaunde, que estarían a favor de este tipo de manejos congresales. Y definitivamente hay otra parte, ¿no?, dentro de su partido que no están muy de acuerdo, que piensan igual que usted, ¿no?, que se ha alejado mucho de la idea democrática del señor Belaunde. ¿Qué se está haciendo esa comisión política que usted ha mencionado para sancionar de alguna manera o retirarlos de su partido? Bueno, yo le puedo decir lo siguiente. En estos momentos no tenemos dirigencia elegida. No hay presidente vigente, ya con plazo vencido, está actuando, hay necesidad que siga actuando. No hay vicepresidente con mandato vigente, secretario nacional, no hay secretarías departamentales, no hay secretarías provinciales. Hubo un retraso y tampoco hay comisión de disciplina. Hasta ahora no se ha podido proceder a un proceso disciplinario para estos señores parlamentarios porque no hay comisión de disciplina. Es la razón por la cual no lo hemos podido sacar o iniciar un proceso disciplinario. Y por eso, gran parte del comité político, cuando se produjeron estos hechos nefastos de la vacancia, y sobre todo la protesta del pueblo del Perú respecto a cómo se había tomado el gobierno, pidieron la renuncia del señor Merino, del expresidente del Congreso. Es la razón por la cual estábamos amarrados de manos, porque no tenemos comisión de disciplina. Entonces, ha sido un factor que no hemos podido tomar determinaciones en el partido y tenemos que, obviamente,
seguir en ese empeño, ¿no? Tratar de ver más adelante cuando haya dirigencia que se tomen las determinaciones del caso. Capaz ya los parlamentarios ya no van a estar en el Congreso, pero van a seguir seguramente muchos como militantes. Y en lo demás, bueno, ellos nomás saben quiénes son los asesores, ¿no? Quiénes los han aconsejado así. Es el señor Raúl Díez Canseco, es el señor García Belaúnde. Ellos estuvieron en la juramentación como presidente, entre comillas, del señor Merino. Ellos nomás saben, ahí están los antecedentes, seguramente están en las conversaciones. Ellos conocen, ¿no? Y el pueblo del Perú también se da cuenta. Entonces, que asuman también sus responsabilidades. No lo van a hacer porque, bueno, siempre se han creído dueños del partido. Pero le puedo decir lo siguiente, ya no hay dos bloques grandes en Acción Popular. El 29 de noviembre ya ha definido los miles de militantes de Acción Popular que aquí hay una posición que ha sido respaldada contundentemente, que es nuestra posición, elegida con más del 66% de los votos de Acción Popular. 66%. Los otros son minoría. Y eso que han utilizado, ha visto usted las redes sociales, llevaban alimentos, camiones y una serie de cosas para el voto. Incluso ha habido denuncias. En las redes han circulado esto. A pesar de eso, los hemos derrotado contundentemente. Entonces ellos tienen que seguir la ruta que nosotros vamos a marcar, porque ellos han quedado en franca minoría. Podemos entrar a diálogo, a todo lo que sea, como todo partido político, pero van a tener que seguir lo que diga la mayoría, porque si no, el partido no va a tener que verse en estas situaciones incómodas, ¿no? Porque nos ponen en situaciones incómodas. Señor Lescano, definitivamente las encuestas de opinión han salido, no lo he dicho mucho, pero en el país todo es posible. Aquí en el Perú tenemos esa característica que todo puede suceder. Si bien es cierto, no le está apoyando la población con estas encuestas, porque justamente usted lo acaba de mencionar, este desvío que ha tenido su bancada y que sigue teniéndolo, porque justo el día de hoy ya salió la comisión que está investigando al señor Vizcarra, ha salido el informe de investigación aprobando por el caso Swing, que fue un caso que no consiguieron la vacancia. En este caso, pues quieren pasarlo ya al Pleno, esto va a pasar al Pleno para inhabilitar al señor Martín Vizcarra por 10 años, y esto tiene un trasfondo político, pues no, esto tiene un trasfondo de evitar que el señor Vizcarra postule a las elecciones. Entonces, ante estas situaciones, ¿qué piensan ustedes como partido a remontar, ¿no? Remontar para tener opción a poder ganar las próximas elecciones? Porque es carga muy pesada hoy por hoy. Bueno, yo le puedo decir lo siguiente, hay encuestas para todos los gustos, le voy a decir, hay encuestas para todos los gustos. La semana pasada me ponían en tercer lugar empatados, ¿no? Y después me ponían al sexto lugar, pasan al cuarto, ponen al octavo. Las encuestadoras son así, pues, ¿no? No sé, ¿qué pasa? ¿Por qué factores operarán? No sé si tienen sus engreídos, sus preferidos. No se olvide que las últimas encuestas al Congreso, estos señores ponían a determinados partidos para que entren con buena votación. Ponían primero al Fujimorismo, después a Acción Popular y a otros nomás. No aparecía el UPP, no aparecían los del Pescadito, y de pronto aparecieron los del UPP, aparecieron los del Pescadito, aparecieron otros. Y las encuestadoras no dijeron nada. O sea, las encuestadoras en estos últimos tiempos no reflejan la realidad de los hechos. Eso lo vamos a ver en abril. O sea, no es cierto que no nos respalde el pueblo del Perú. Si usted sale a las calles y nos acompaña un ratito, se va usted a dar cuenta que las encuestas van por un lado absolutamente distinto del sentimiento de la gente, ¿no? Del sentimiento de la población. Así que le puedo decir en suma que hay encuestas para todos los gustos y lamentablemente están absolutamente desprestigiadas. Que el partido, claro, ha sufrido un golpe
por determinados señores que se metieron al gobierno de la manera más torpe? Claro que sí, pero la población vota también por las personas. En el Perú no se vota mucho por el símbolo, se vota por las personas. El pueblo ve a la persona, al candidato, no ve a la organización política, ve al candidato. Y eso sí, nosotros estamos tranquilos, porque la gente sabe que yo no voy con esa forma de hacer política de los señores que están actualmente en el Congreso, del expresidente del Congreso, o del vocero del señor Burga, que se ve tan prepotente, ¿no? Tan soberbio. En fin, ¿no? Que yo lo he desconocido. Yo digo, ¿este señor será de Acción Popular o de qué partido será? Increíble. Parecía, no sé de qué partido, pero menos de Acción Popular. Pero saben que nosotros no tenemos esa forma de hacer política. Así que le puedo decir que sí, nos va quizás costar un poquito más convencer al pueblo, pero tenga la plena seguridad que el pueblo del Perú también va a ver el trabajo político que ha hecho el excongresista Johnny Lescano, quien le habla, y el esfuerzo que ha hecho para llevar decente y honradamente su trabajo cuando era parlamentario. Muy bien, señor Lescano. Voy a regresar al tema al cual empezamos esta conversación. Sí. Y como es el tiempo nos queda breve, ¿qué medidas o qué tiene usted pensado con su equipo de trabajo para afrontar la crisis sanitaria que vivimos por el COVID y las siguientes secuelas con otras enfermedades que no están siendo atendidas? ¿Qué planteamientos tienen ustedes con el tema de salud? Mire, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es evitar que venga una segunda ola si es que no se viene antes. Porque en algunos países, en Chile, hay problemas. He visto que incluso dentro de nuestro país está Piura con problemas. Parece que Junín y otros departamentos. Pero hay que tratar de resolver con mejores medidas la situación de la pandemia, ¿no? Eso obviamente es una cuestión sanitaria, científica, para ver cómo la superamos. Y obviamente se tomarán las mejores medidas. Punto 1. Punto 2, la situación de la vacuna. Una vacuna segura, adecuada, para evitar pues que esto se mantenga y viva con nosotros, porque es muy limitativo, como usted verá, no se puede salir bien, no se puede hacer uso de los centros comerciales, no se puede invertir bien, no puede haber hoteles con su capacidad llena, no puede haber restaurantes con capacidad completa, todo está restringido, la economía está caminando a medias, y eso es una limitación. Entonces yo creo que la vacuna es un segundo punto que hay que ver que venga lo más rápido posible, pero una vacuna que nos garantice que va a contrarrestar esta situación de la pandemia. Un tercer asunto es la situación laboral. Se ha perdido 7 millones y creo que se ha recuperado algo. Algunos han recuperado en la parte informal. Falta recuperar como 3 millones de empleos. Y nosotros estamos proponiendo a través de una serie de mecanismos no solamente recuperar esos 3 millones, sino crear 2 millones de empleo más. Trabajar y dejar trabajar, decía el presidente Belaúnde. Era su lema en una de las campañas del siglo pasado. Trabajar y hacer trabajar. Ese lema se hace ahora mucho más actual porque la pandemia nos ha hecho perder mucho trabajo y hay que recuperarlo con inversión pública y también dando ciertas facilidades a la inversión privada, sin afectar los derechos laborales de los trabajadores. Correcto, señor Lescano. Y ya entró justamente el tema de economía y el desempleo. Es cierto, tenemos todavía registrado en Lima Metropolitana, bueno, a nivel nacional es un poco más, un 16% de tasa de desempleo y nuestro PIB todavía sigue negativo. ¿Qué medidas concretas, al menos una idea, fuerza de medida concreta en la parte económica para hacer una reactivación? Porque esta crisis no va a terminar este año, esta crisis va a seguir hasta el próximo año. ¿Qué medidas concretas, o al menos una, tiene usted en su plan de gobierno para combatir el tema del desempleo y la caída económica? Yo creo, primero, la inversión pública que se tiene que hacer de todas maneras. El gran comprador, el gran
la institución, la persona jurídica que invierte más es el Estado. Pero hay que hacerlo, invertir bien para hacer buenas obras que sirvan al pueblo, pero tienen que darse trabajo también ahí. Trabajo, ¿no es cierto? En algunos casos de carácter temporal. Y la segunda medida, obviamente, dar facilidades, como le explicaba, a la inversión privada, sin afectar, repito, los derechos laborales. Se puede ayudar a la empresa para que invierta, darle ciertas facilidades, pero no recortar derechos de los trabajadores, no botarlos a las calles, se les puede dar algunos otros tipos de beneficios de carácter tributario. Y en tercer lugar, hay que revisar la situación de las exoneraciones tributarias. No serán a cortísimo plazo, pero yo creo que sí hay que hablar con las grandes transnacionales para que nos dejen utilidades justas, razonables. Ellos se llevan la mayor parte de la torta y nos dejan miserias. Y eso no está bien, porque nosotros somos propietarios de los recursos naturales y esos recursos naturales que son de propiedad del Estado tienen que rendir para que el pueblo del Perú pueda atender sus necesidades. De tal manera que, entre otras medidas, se tiene que hacer eso. Gasto para inversión, no gasto, inversión de calidad del Estado para dar trabajo. Que inviertan con responsabilidad social las empresas y obviamente ver la cuestión tributaria, que creo que hay que revisar muchas cosas donde lamentablemente se están dilapidando, regalando nuestros recursos naturales, comenzando desde los minerales, pasando por el gas y otro tipo de productos. Así que vamos a hacer eso, vamos a tratar de que la economía esté al servicio del pueblo y no las personas al servicio de la economía, lo que está sucediendo ahora, lo que lamentablemente está sucediendo ahora. Así que le puedo decir que nosotros vamos así reivindicar los derechos de los peruanos también en ese sentido. Muy bien, señor Lescano. El tiempo es corto, hay mucho. Y muchas gracias por su tratar, pero le agradezco su presencia el día de hoy. Más bien quisiera más adelante tal vez poder contar de nuevo con usted. Con todo gusto. Con otro candidato. ¿Podrá ser posible un posible debate con otro candidato en este? No hay problema. Nosotros siempre debatimos, hemos debatido en el Congreso, siempre hacemos permanentes debates. Yo he sido un parlamentario, pues he debatido todos estos años, de tal manera que estamos acostumbrados a eso. De tal manera que muchas gracias más bien y a vuestra disposición, y un saludo a quienes siempre lo siguen a través de las redes sociales, a través de estas plataformas digitales. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y hasta pronto. Muchísimas gracias, que tenga buena noche. Buenas noches, buenas. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista al señor Johnny Lescano Anzieta, ex candidato del Congreso de la República y actual candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Popular. De mi parte, ya saben, comenten y compartan este video y también nuestros podcasts que están en Anchor, Spotify, Radio Public, Overcast, y síganos también en YouTube e Instagram. De mi parte, hasta el miércoles.